Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer la ciudad prohibida, el antiguo Palacio Imperial de China. Nos encontramos en las puertas del cielo, en Tiananmen. Acá era donde comenzaba el ingreso al Palacio Imperial, a lo que se conoce como la ciudad prohibida. Enfrente tenemos la Tiananmen Hongchang, que es la plaza de Tiananmen, la plaza de las puertas del cielo, y desde acá era donde aparecía antiguamente el emperador chino y proclamaba sus discursos, y a la vez en esas tribunas que están en los laterales se encontraban generalmente los mandarines, y ahí enfrente no es que estaba el pueblo, sino que los que venían eran en líneas generales nobles de la ciudad. Estas son las murallas externas del Palacio Imperial. Tiene 12 metros de altura. Y pueden notar ahí arriba está una de las torres de control. Tenían 4. Una en cada una de las esquinas del palacio. Sí, esta es la torre de Tiananmen, porque está al lado de la puerta de Tiananmen. Y a la vez tenían acá el foso de agua que bordeaba todo el palacio y que podías cruzar a través de los puentes. Acá estamos por cruzar la puerta meridional, vamos a ingresar al mundo de lo prohibido. Algo que hoy en día lo solucionamos con tan solo 40 yuanes. A diferencia de hace 4 años atrás, venías acá directamente, especialmente en una época como hoy que es baja temporada, y sacabas el ticket ahí, la puerta, sin problema. Pero ahora tenés que reservar con anticipación la entrada, como mínimo un día antes, pero incluso no hay disponibilidad. Vamos a cruzar la llamada puerta meridional. A partir de acá, el acceso estaba completamente prohibido a cualquier ser humano común y corriente como yo y como todos ustedes. Si ven acá, la puerta tiene estos botones dorados. La gente los toca porque cree que da buena suerte. Miren cómo están acá abajo los que toca el público y los de allá arriba la diferencia. Y se pueden notar que son 9 botones en lo ancho y 9 botones en lo alto, porque el número 9 era el número imperial. Apenas cruzamos esta puerta, nos vamos a encontrar con un pequeño río que es conocido como el Río Dorado. Se construyeron frente al Palacio Imperial para darle una armonía de acuerdo al Feng Shui. Feng es viento, Shui es agua. Y esa combinación entre viento y agua hacen a la armonía de un lugar. Si bien el agua estaba bastante amarronada, el nombre es Río Dorado. Y eso tiene que ver con que el color imperial era el amarillo. El emperador chino era la única persona que podía utilizar ese color. Si cualquier ser humano se encontraba vistiendo una prenda amarilla, teniendo un objeto de ese color, podía llegar a ser condenado a muerte. Sí, Gladys la Bomba Tucumán hubiese tenido bastantes problemas en la China imperial. Y acá para cruzar este río hay 5 puentes. Y ustedes dirán, Topo, ¿para qué 5 puentes? Bueno, porque cada una de las personas, de acuerdo a su rango, a su posición, utilizaban cada uno de ellos. Los puentes de los extremos eran para los eunucos, para los sirvientes. Los otros 2 puentes que están al costado del central eran utilizados por funcionarios, militares, mandarines, y el del centro, que es donde vamos a cruzar nosotros el día de hoy, era el que estaba reservado para el emperador de China. Y después de atravesar los puentes que cruzan el Río Dorado, nos vamos a encontrar con una puerta más, la puerta de la suprema armonía. Y detrás de esa puerta les garantizo que sucede la magia. Y obviamente, por ser un lugar imperial, va a estar protegido por los 2 leones de su puerta. Leones hechos de jade. Una vez traje a una persona a un tour y me dice, pero Topo, ¿en serio son de jade? Sí, boludo, sí. No son de jade acá, ¿dónde lo van a hacer? Loco, era el palacio del emperador chino. ¿Cómo no va a tener leones de jade en su puerta? Este de acá representa al león masculino, que tiene una pelota debajo de su pata derecha, la cual representa el poder, el dominio. Si nos acercamos hacia la izquierda, tenemos el león hembra, la leona, que tiene debajo de su pata izquierda un leoncito y representa a la fertilidad, la continuidad. Milei ve esto y se le hace agua a la boca.
boca, va a querer poner 2 de estos leones en la puerta de la Casa Rosada. Amo cómo hay un montón de chicas que vienen vestidas de emperatrices, o muchas de ellas en realidad alquilan sus vestidos en los negocios de alrededor para sacarse fotos acá y conmemorar la historia. ¡Voilá! Tenemos detrás nuestro el que fue durante siglos el edificio más alto de todo Pekín, el Palacio de la Suprema Armonía. Y hay mucha gente que viene acá y entra a este palacio de turista y dicen, oh, qué bueno, cuánta historia, qué interesante. Sacan sus fotitos para el Instagram y se van. Pero bueno, acá el Topo les va a contar la historia frente al Palacio de la Suprema Armonía. Para eso tenemos que remontarnos un poquito más atrás. Vamos a hablar del año 1200, exactamente 1272. Los mongoles conquistan esta zona de China y establecen su capital acá mismo, en esta ciudad, a la cual llaman Tatú, la gran capital. Conforman lo que fue la dinastía Yuan y en este mismo espacio crean su palacio imperial. Ustedes me dirán, Topo, ¿es el mismo que tenemos al día de hoy? No, año 1366, una nueva dinastía surgía desde el sur de China, la dinastía Ming, que derroca a la dinastía Yuan y desplaza a los mongoles nuevamente hacia su territorio original. Y años más tarde, en 1406, el tercer emperador de esta nueva dinastía de los Ming, el emperador Yongle, decide trasladar la capital de la ciudad llamada Nanjing, que quiere decir la capital del sur, a la antigua Tatú, la antigua capital de los mongoles, para poder poner presión e instalarse de sobremanera en esta ciudad. Y denominan a esta nueva capital como la capital del norte, Beijing. Paréntesis, algunos van a decir, ¿Beijing y Pekín son lo mismo? Sí, porque hubo una transliteración de Beijing que la romanizaron como Pekín. Beijing sería en su idioma original, chino, y Pekín sería la traducción al español. Yo utilizo los dos términos de acuerdo a cómo me funcionan las neuronas en ese momento. Continuamos. Año 1406 entonces, con el palacio de los mongoles prendido fuego y destruido, adrede, para que no vuelvan más, el emperador Yongle dice, loco, vamos a construir un nuevo palacio a todo trapo. Y hola, acá estamos. 750 metros de ancho por casi 10 cuadras de largo. Llega a 963 metros. Son unas 72 hectáreas, 72 manzanas. Y ustedes me dirán, Topo, ¿por qué se llama la ciudad prohibida? Bueno, el nombre original que tenía el Palacio Imperial era el de Xiqinchang, la ciudad púrpura prohibida. El término de prohibido claramente se debe a que nadie podía acceder a este edificio, nadie podía ingresar a donde nos encontramos nosotros ahora si no era con una autorización del emperador. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la ciudad prohibida de color púrpura? Bueno, hace referencia a la Ziwei, a la estrella púrpura que se infiere que es la estrella polar, que era donde se creía que habitaba el dios del cielo, en un palacio con 10.000 habitaciones. Y este era el palacio de su hijo en la tierra, el mismísimo emperador chino. Y por ende construyeron este palacio de acá de 9.999 habitaciones. Dicen que si las cuentan al día de hoy no son tantas, es más mito eso, y llegan a unas 7.000 y pico. Dicen que han llegado a ver acá más de 90.000 eunucos, personas que servían a todo este palacio con la condición de haber sido castrados. Por eso la denominación de eunucos. Si bien los primeros eunucos fueron prisioneros de guerra, había muchas personas que decidían alistarse como tal de forma voluntaria. Se encontraron textos de eunucos porque rodeados de personas de altísimo nivel, algunos de ellos aprendían incluso a leer y escribir, algo que no era común en la sociedad china imperial, y relata que en esas escrituras que era un pequeño sacrificio a pagar ante el disfrute de la majestuosidad de este palacio y de poder servir al emperador. Imagínense que afuera no se podía ver nada, no conocían lo que era el palacio, y lo único que llegaban a ver quizás eran las tejas del edificio más alto de todos, que es el Palacio de la Suprema Armonía. Cuando el palacio
imperial dejó de funcionar como tal en 1912, hallaron acá adentro unos 1500, lo cual es un montón, 1500 personas castradas para ser esclavos hace un poquito más de 110 años. En términos históricos fue ayer. Era ahí desde donde gobernaba y desde donde realizaba sus actos el mismísimo emperador chino. Este era su patio central, acá podía ingresar muy poca gente. Solían reunirse en este patio los mandarines, que a pesar de tener un rango de poder, tenían que ser muy respetuosos con las leyes imperiales. En total, tardaron 14 años en construir este palacio, desde 1406 hasta su inauguración en 1420. Y todo este palacio fue construido con una lógica del Feng Shui. Y de hecho, si nos ponemos acá, en el camino imperial, y agarrásemos una brújula, nos vamos a encontrar que estamos en un punto exacto norte-sur. Y esta línea conecta una serie de hitos importantes de la ciudad de Beijing. Comenzando en la zona sur de allá, con la puerta de Tiananmen, allá mismo, el Palacio de la Suprema Armonía, cuyo cetro del emperador también es atravesado por esta línea. Y al día de hoy, el mausoleo de Mao Zedong, e incluso su cuerpo, que está embalsamado ahí adentro, es atravesado por esta línea del Feng Shui. Esta rampa de piedra toda tallada era lo que se denominaba como la rampa imperial. El único que podía atravesarla era el mismísimo emperador, con excepción de la emperatriz en su noche de bodas y los mandarines, luego de haber aprobado el examen imperial como premio, podían cruzar por única vez en motivo de celebración. Si ven, está toda tallada con dibujos simbólicos, tiene ahí montañas, dragones, y el emperador no era que la atravesaba caminando por estas escaleritas que están a los costados, lo alzaban en una especie de carro y lo llevaban en andas. Ahora bien, piensen en lo siguiente, esto es todo un bloque de piedra, mide casi 17 metros de largo, tiene un poquito más de 3 metros de ancho y una profundidad de 1,70 m. Pesa 200 toneladas y trajeron toda esta piedra entera, sin cortar, de una cantera de Beijing que se encuentra aproximadamente a unos 80 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿cómo la trajeron? Estamos hablando que esto sucedió entre 1406 y 1420, hace más de 600 años atrás. ¿Qué técnica utilizaron? No había grúa, no había camiones, no había nada. ¿Misterio? ¿Como las pirámides de Egipto? No. Acá hay respuesta. Pongan pausa al video, díganme en los comentarios, seguro que hicieron tal cosa. No van a poner pausa, la van a escuchar y van a decir, topo, la técnica que usaron fue... No, sean sinceros y honestos. En Beijing, en el invierno, suele hacer mucho frío, al punto tal que los ríos se congelan. Entonces hicieron un camino desde esa cantera hacia acá, en el cual fueron cavando aproximadamente unos 50 centímetros de profundidad, llenaron ese camino con agua, esperaron a que se congele y ahí, arrastrados según narran por unas 20.000 personas más caballos, comenzaron a desplazar esta mole de roca hacia acá. Tardaron 28 días en transportarla en esa distancia de 80 kilómetros. Y ya después de subir las escaleras nos encontramos en el mismísimo Palacio de la Suprema Armonía. Este palacio, como todos los demás, están hechos de madera. Y acá las maderas están encastradas, no utilizaron clavos ni pegamento. Y no es cualquier madera, es una madera especial que se llama Nengmu, que viene desde el sur de China, en un bosque que se conocía como el bosque en el que entran 1000 y salen 500, porque morían muchísimas personas yendo a talar estos árboles. Y dicen que se utilizaron más de 20.000 troncos para construir el Palacio Imperial. Ahora, el hecho de que este palacio sea el más alto de todo Beijing y que a la vez esté hecho de madera, le generó un tremendo problema. A los 100 días de haberse construido, una tremenda tormenta azotó a Pekín, cayó un rayo sobre el palacio y se prendió fuego. Te querés matar, haces tremendo palacete. Y 100 días después de construirlo, el edificio principal se prende fuego, ¡chao! ¡Mufa! Bueno, lo volvieron a reconstruir claramente. Imagínense que para hacer todo esto, el costo de la mano de obra era muy barato. Hashtag eunucos, hashtag esclavos. Y también el costo de los materiales era muy barato porque era todo producción local, donde se utilizaban eunucos y esclavos. Lo reconstruyeron, sin embargo, sufrió 5 incendios más, un total de 6. Todos ellos causados por rayos
pararrayos, salvo uno que fue un accidente que tuvieron unos eunucos que estaban cocinando en las cercanías del palacio para un evento, cometieron un error y se prendió fuego. No cabe aclarar que la condena que tuvieron los eunucos fue a muerte. Y hoy en día podemos observar, no sé si me lo llega a captar la cámara, pero que en dos de sus extremos tiene un pararrayo, que es lo que lo salva de no prenderse fuego, porque si bien, por ejemplo, ya tenemos edificios más altos, como es la Torre de Cuomao, el edificio más alto hoy en día de todo Beijing, está bastante lejos y en toda esta zona no hay edificios. Piensen que estaba prohibido construir algo más alto que el Palacio de la Suprema Armonía hasta 1912. Esos pararrayos le están salvando la vida, básicamente. Y si ven en sus esquinas, están las figuras de unos dragones. En total son 9, porque se trata de un edificio imperial y el número del emperador era el número 9. La cantidad de dragones que tengan en sus aleros van a demostrar la importancia que tenían esos edificios. Por ejemplo, este de acá tiene 5 dragones, que es un edificio para funcionarios, para mandarines. Entonces tiene mucha menos importancia que el edificio del propio emperador. Y si pudiéramos acercarnos más hacia el Palacio de la Suprema Armonía, y esperemos que lo podamos ver en los palacios siguientes, el suelo que tiene lo llamaban el piso de oro, no porque precisamente sea de oro, ni tampoco porque tenga un brillo como tal, si bien se utilizaban los colores oro, dorado como referencia imperial por el amarillo, pero en este caso era un suelo hecho de barro con una técnica especial que tardaba 7 meses en elaborarse y 2 meses en secarse, y decían que tenía un costo de elaboración por la cantidad de tiempo de trabajo necesario y de técnica y de tiempo de espera que hacía que valga casi como el oro. Muy bueno tu canal, ¿eh? Ah, ¿me siguen? Sí. Y me vengo a encontrar acá con el amigo de Lanús. Lanús, escalada ahí en el límite. Que es amigo a la vez de un amigo mío del jardín de infantes, de Emi Messina. El querido Emi Messina. No lo puedo creer. Bueno, va a estar viendo este video, le mandamos un abrazo grande. Pero un saludo muy grande, pero no lo veo hace años a Emi. Te queremos, hermano. Boludo, el mundo es un pañuelo, Impresionante. Si vemos acá tenemos algunas esculturas que también son de jade, en este caso una tortuga, que es un animal muy recurrente en los espacios imperiales porque representan la longevidad. De hecho, uno de los platos principales del emperador era la sopa de tortuga. Ustedes se preguntarán qué son estas ollas gigantes que se encuentran acá afuera de este Palacio de la Suprema Armonía, que también vamos a encontrarnos fuera de los otros palacios de este complejo. Muchos creerán que se trata de una olla popular, que acá se hacían las sopas de tortuga, por ejemplo. No, como les he dicho, este edificio se solía prender fuego, entonces estas ollas gigantes funcionaban como los matafuegos de esa época, los extintores imperiales. Tienen ahí estas manijotas, y pueden ver que las alzaban entre varios eunucos en el caso de tener que apagar un incendio. Y abajo, si ven, tienen un recipiente, porque en el invierno pequinés hace tanto frío que el agua se congela, entonces mantenían abajo encendido un fuego para que el agua se mantenga en estado líquido, para que no se congele. Y acá por este palacio pasaron un total de 24 emperadores chinos, 2 dinastías, la dinastía Ming, que fue la que mandó a construir este palacio, y luego en 1644 la dinastía Ming fue derrocada por los manchúes, que constituyeron la dinastía Qing. Este coso que está ahí es un reloj solar, se utilizaba para saber la hora con el reflejo de la sombra de ese palito sobre la piedra, y tenía identificado ahí cada una de las estaciones del año para que obviamente se pueda saber en qué momento se encontraban, porque la sombra pegaba distinto. Una vez que pasamos el Palacio de la Suprema Armonía, nos vamos a encontrar con un segundo palacio, que es el de la Armonía Central. Así como el de la Suprema Armonía se utilizaba más que nada para los actos públicos, las coronaciones, el casamiento del emperador con su emperatriz, etc. El Salón de la Armonía Central, que era utilizado como la antesala de eso, era el lugar donde el emperador se preparaba para llevar a cabo estos actos. Y también algunos emperadores lo han llegado a utilizar como despacho personal. Igual es importante señalar algo, que es que por acá han pasado 24 emperadores, en donde muchísimas de las prácticas y los usos de los edificios han cambiado, especialmente entre una dinastía y la otra, y también entre un emperador y el otro. Y acá pueden notar
encontrar la base de este palacio, como en todos los palacios de la Ciudad Prohibida, que es de mármol. Y acá por último nos vamos a encontrar con el tercero de los palacios, que es el de la armonía duradera. Y este palacio tuvo varios usos. Se usaba como lugar de descanso del emperador durante su jornada diaria, para no tener que volver a su hogar, que estaba un poquito más atrás. También se utilizaba como un espacio donde cambiaba sus vestimentas. Se utilizaba también para hacer banquetes imperiales. No me quiero imaginar lo que debían ser esas fiestas. Y algo muy importante que pasaba acá era que tenían lugar los exámenes imperiales. Eran pruebas en la cual cualquier ciudadano podía participar, de hecho apostaban a la meritocracia, y que aprobándola te convertías en un mandarín, en un funcionario de la China imperial. Y el principal requisito para aprobar esta prueba era saber leer y escribir. Piensen que la mayoría de la población china era analfabeta en ese momento. Cualquiera podía participar, pero consideremos que solamente la élite era la única que tenía la sabiduría de saber leer y escribir para desde el vamos entrar a participar en esta prueba, además de adquirir los conocimientos que se requerían para ser un mandarín. Así que era la propia élite la que terminaba conformando la línea de los mandarines chinos, y era un examen que te determinaba el rumbo de tu vida. Imagínense que uno se ponía nervioso con los exámenes del CBC. No me quiero imaginar cómo estaban aquellos que venían a rendir las pruebas para ser mandarines. Y este palacio, así como el de la Suprema Armonía, también se prendió fuego una gran cantidad de veces. De hecho, todo acá es bastante reconstruido. No es que uno ve y dice, esto está así hace 600 años. No, se reconstruyó y tiene una mantención bastante importante. Los tres palacios que tenemos acá se refieren a la armonía como tal, que era lo que brindaba el emperador, el hijo del dios del cielo en la tierra. Y acá nos encontramos en el extremo de lo que se conoce como el patio exterior, donde están tres palacios que vimos recién, el de la Suprema Armonía, el de la Armonía Central y el de la Armonía Duradera, que era el área de gobierno del emperador chino. Si nos desviamos un poco del recorrido central del complejo, nos vamos a encontrar con otros edificios que son poco visitados o poco recorridos, como por ejemplo este de acá, que se utilizaba para la arquería y era una práctica bastante habitual en la dinastía Qing, que traían esa costumbre desde su origen manchú. Acá tienen un restaurante dentro de la propia Ciudad Prohibida. Los precios son carísimos y hace algunos años tenían incluso un Starbucks acá y lo terminaron cerrando porque decía que no era adecuado al lugar. No sé cuál sería el problema, no lo entiendo la verdad, porque que se llame Starbucks o que se llame Pirulito es lo mismo. Me mata de que vienen a almorzar vestidas de emperatrices, se clavan la ropa todo el día y no es algo atípico, hay banda de personas vestidas así. En el año 1601, un misionero jesuita italiano llamado Matteo Ricci, después de haber recorrido un largo camino y haber hecho muchísimo lobby, le hizo llegar al emperador Wanli de la dinastía Ming 2 relojes de regalo para convencerlo de que el imperio chino adopte la religión católica. El emperador realmente no entendió muchísimo de qué se trataba eso de la religión, pero se volvió loco con los relojes. Imagínense cómo medían el tiempo. Ahí yo les mostré ese reloj solar que está en la puerta del Palacio de la Suprema Armonía. También si visitamos la Torre del Tambor de Beijing, muestran las diferentes formas que usaban para medir el tiempo, que eran muy atrasadas tecnológicamente con respecto a un reloj. Consecuencia, este emperador chino, al volverse loco con los relojes, empezó a pedir que le traigan más desde Europa. Y así fue que incluso llegó a montar un taller de relojería en el propio Palacio Imperial. Y empezaron a desarmar algunos de los relojes que traían y comenzaron a fabricar relojes propios acá. Y eso muestra un poco la idiosincrasia ya que tenían los chinos hace 400 años atrás, en la que conseguían un determinado producto, lo copiaban y lo comenzaban a fabricar. E incluso también siguieron comprando más colecciones de relojes. Luego, cuando asumió la dinastía Qing, mantuvo toda esta colección. De hecho, se quedaron con esto y con todas las colecciones de
de diferentes elementos y baluartes y joyas, obras de arte, etcétera, etcétera. Y ellos también, los de la dinastía Qin, siguieron incorporando nuevos relojes a esta colección. Se cree que al día de hoy hay unos 1500 aproximadamente, y acá podemos ver muchos de ellos que son impresionantes. Este de acá, miren lo que es, no me gusta nada con esas flores, creo que es el peor de todos. Algo que me vuela la cabeza de este lugar es que la ópera Turandot probablemente haya tomado como referencia el Palacio Imperial de Beijing. Si no la conocen, es aquella en la cual tiene su aria de Nessun Dorma. Por muchos años estuvo prohibida en China porque decía que insultaba al pueblo chino y como que había cierto tono burlesco con respecto a la idiosincrasia china. Pero en los años 90 hubo una revisión al respecto y se permitió, al punto tal de que se presentó durante 8 noches en este patio acá. Y es algo que para mí hubiese sido un sueño haber estado en esa presentación de la ópera, y también otro sueño mío es poder visitar la ciudad prohibida de noche. Algo que todavía no logré, es muy difícil de conseguir porque no está abierto. Abren las puertas en ocasiones especiales. Ya es difícil al día de hoy conseguir las entradas, todo, porque la tenés que sacar con un día de anticipación, tiene que haber disponibilidad. Imagínense si abren las puertas a la noche, esto se llena de gente. Acá por día se venden 80.000 entradas, 40.000 personas a la mañana, 40.000 personas a la tarde. Todos los días acá hay una cancha de River llena y se calcula que este palacio es visitado por 8 millones de personas al año. Es una locura. Y este lugar fue utilizado como Palacio Imperial durante casi 500 años, desde 1420 hasta 1912, cuando se conformó la República China y se eliminó el sistema imperial, pasando a un sistema presidencialista. El último emperador que tuvieron fue Puyi. Ya desde el vamos empezó bastante bizarro porque asumió el trono de emperador cuando él tenía 2 años. Pero cuando él tenía 6 años, en 1912, lo que hicieron fue dividir este palacio. Lo que es el patio exterior, esta zona donde nos encontramos ahora, pasó a ser parte de la administración gubernamental, y el patio interior continuó siendo la residencia del emperador chino. Y se decía en esa época que el costo de tener emperadores más todos los eunucos, se recuentan que había unos 1500 aproximadamente, era de unos 2 millones de dólares al año. 2 millones de dólares al año hace más de 100 años atrás. Y en 1925 este último emperador es desplazado, echado de la ciudad prohibida, y convirtieron a todo este edificio en un museo. Es decir, que el año que viene va a cumplir sus 100 años como museo. Pero con una interrupción, cuando los japoneses comenzaron a invadir territorios chinos en el año 32, invadieron la parte de Manchuria en el norte. De hecho, al último emperador le crean un estado títere llamado Manchukuo. Lo declaran emperador de ahí, ya que él era de origen manchú, a partir de la guerra chino-japonesa que se desató en el año 37. También los japoneses habían tomado Shanghái y también estaban poniendo en jaque a Pekín. Entonces deciden cerrar este museo. Incluso hay una historia muy interesante de cómo preservaron todas las piezas que tenían acá. Dicen que por las noches comenzaron a caminar desde el palacio hasta la estación de trenes, la antigua estación de trenes de Pekín, que está cruzando la plaza de Tiananmen, y que iban llevando cosa por cosa de este palacio hacia el sur, hacia Nanjing, y que ahí las protegieron. Luego las llevaron hacia Taiwán cuando los japoneses estaban invadiendo Nanjing, y luego todas esas cosas se recuperaron, aunque gran parte de la colección de elementos del Palacio Imperial continúa estando en Taiwán. Y luego de la guerra chino-japonesa, todo este complejo quedó abandonado, muy deteriorado, venido a menos, hasta que en el año 1949 toma lugar la revolución de Mao Zedong, y unos años más tarde, en 1953, Mao Zedong en persona viene a recorrer todo este espacio abandonado y decide que se ponga en valor nuevamente, porque era muy necesario contar con este lugar para que toda la población pueda conocer sobre la historia china. Y es así que desde los años 50 hasta hoy viene funcionando como un museo a cielo abierto para poder
poder conocer gran parte de la historia china como lo estamos haciendo al día de hoy y ver cómo vivían los emperadores y cómo el día de hoy el pueblo puede acceder al lugar que antes estaba reservado para la élite política. Diría la casta, pero de hecho en chino no se le dice ciudad prohibida, sino que el nombre que tiene es Hukom, el Museo del Palacio, porque ya no está más prohibido el acceso. Hoy con unos 40 yuanes en baja temporada como estamos ahora, o unos 60 yuanes en alta temporada, puedes ingresar sin ningún problema. Bueno, tenés que venir hasta Beijing y la mar en coche, pero pagas la entrada y entras. Y ahora vamos a cruzar la puerta que tenemos acá enfrente, que es la puerta de la pureza celestial. Y ahí se encuentra el patio interior del Palacio Imperial. Ahí ya nadie podía acceder salvo que pertenezcan a la familia imperial, con la excepción de los eunucos que les servían, que ingresaban ahí dentro aquellos que eran de mayor cercanía y mayor confianza con el emperador. Acabamos de cruzar la puerta de la pureza celestial y nos vamos a encontrar precisamente con el Palacio de la Pureza Celestial. En este edificio vivía nada más ni nada menos que el emperador chino. Ha sido la residencia pura y exclusiva de 24 emperadores. Miren, acá podemos tocar este piso de oro, el que les contaba antes. Miren el brillo que tiene. 600 años de historia sobre mis manos, con toda la técnica de producción que tenía. Hola. 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 Yes, gracias, gracias. ¿Hablan español? Sí, Un poco. un poquito. ¿De dónde? De la Universidad de Estudios Yes. Internacionales de Beijing. De Beijing. Yes. Ah, Yes. 阿根廷。对。你们都会说西班牙语吗？你会啊？¿Hablas español? Sí, sí, sí. ¿Bastante o Un poquito. un poquito? Sí. ¿Y sos de acá de Pekín o Soy estudiante. en la Universidad Sí, Internacional? sí, sí, en la universidad de... ¿Y de dónde sos? ¿De dónde eres? Claro, China. ¿Pero de qué ciudad? Sí. ¿Qué Llame ciudad? Chenshi. En la provincia de Gansu, la ciudad Wei. Ah, mira, yo estuve en Lanzhou Sí, y en sí, sí. Dunhuang. Sí, sí, sí. 很高兴认识你们。很高兴认识你。再见。Recién me pararon esas chicas para preguntarme si era Wang Hong, un famoso de las redes sociales. Les dije que no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me puedo considerar un famoso? Ahora que veo las tejas acá, algo muy importante es que todas las tejas tienen un color amarillo, el color imperial, salvo algunas excepciones de edificios, como por ejemplo aquel que ocupaba el príncipe, futuro heredero del trono del emperador, que tenía tejas de color marrón, que era como los árboles que representaban la madurez que requería para poder llegar a ser el emperador chino. Y por otro lado, en la biblioteca también tenían tejas de color verde, que significaba